Pues bienvenida Lourdes Flores, muchas gracias por atendernos. Vamos a hacerle una entrevista en el que, bueno, pues estamos muy interesados en que nos informe de primera mano Lourdes, porque ella es una política peruana, es abogada, fue doblemente candidata a la presidencia de Perú, la primera vez en el 2001, la segunda vez en 2006. También fue en su momento diputada y congresista. Lourdes Flores nos va a aclarar qué está sucediendo en Perú, porque los medios, y sobre todo muchos medios españoles, están jugando a la confusión con las elecciones de Perú y lo que ha sucedido este pasado domingo. Lourdes Flores, bienvenida y buenas tardes desde España. Buenos días en Perú. Eso es. Muy buenas tardes para ustedes. Agradezco mucho, Elena, la oportunidad de poder explicar con la mayor serenidad y objetividad cuál es la situación actual del proceso peruano, porque comparto con usted mi preocupación que se está transmitiendo a través de la prensa española una situación que todavía no está zanjada. Lourdes, aclárenos cuál es en este momento, qué es en este momento lo que está sucediendo, porque sabemos que el escrutinio está al 99,9% y muy lejos de lo que se está diciendo y lo que están diciendo algunos titulares en los medios españoles, que ha ganado Castillo, la izquierda, el comunismo. Pues esto no está siendo así. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? No es así, ciertamente. Todavía están pendientes de resolverse. En lo fundamental, aproximadamente 800 pedidos de nulidad de otras tantas actas, donde hay en juego 200.000 votos, digamos, en números gruesos, en las que, y esta es una convicción personal, por eso es que no dudo en poder dar mi punto de vista, en las que, en concepto, yo creo que hoy día de la gran mayoría de peruanos, se ha producido algunas distorsiones, algunos fraudes en la mesa electoral que nosotros estamos documentando, tanto lo está haciendo la Presidencia del Perú Posible como la información que va fluyendo, con firmas falsas de miembros de mesa, lo que previsiblemente supone que alguien tomó control sobre esas mesas y firmó, o directamente se suplantaron a los miembros de mesa. Esto ocurre mucho en las zonas rurales del país. Y en segundo lugar, estadísticamente probando, sobre la base de medias de cada uno de los colegios en que cada una de estas mesas se objeta, cómo es que se aíslan de un promedio estadístico y de sus márgenes. Y además, estadísticamente también probada la cantidad de mesas en las que en primera vuelta un número de 50 sobre 200, 60 sobre 200, 40 sobre 200, sobre 300, perdón, electores, votaron en blanco, no optaron por ningún candidato. Y de pronto, súbitamente, ahí donde 50 personas votaron por nadie, todas ellas terminan sumando a las filas o a los votos del señor Castillo. Entonces, hay un aumento por encima del promedio estadístico del señor Castillo en esas mesas en que se constata que las firmas son falsas, y hay un trasvase de votos de blancos a él, por lo menos en un 25% de esas mismas mesas. Todo lo cual revela que hay un deber de la autoridad electoral de cumplir su mandato constitucional, que es indagar los hechos, y dice la Constitución, garantizar el resultado electoral. Es decir, tienen que dar una garantía, después de haber agotado estas investigaciones frente a hechos extraños, que en efecto hay algo irregular o no hay algo irregular, darnos una respuesta contundente. En eso estamos, razón por la cual me parece muy importante, y se lo agradezco, Elena, que no quede de ninguna manera a través de los medios de comunicación españoles la sensación que este ya es un tema acabado. No lo está, hay un debate pendiente, y nosotros, que somos institucionalistas y demócratas, queremos que esto se agote como corresponde, de acuerdo a ley, y en la institución que es la autoridad electoral. Ajá. Lo que sí hemos podido ver es que Castillo parece que está ya celebrándolo. Hay en estos momentos supuestamente 50.000 votos que adelanta, casi 50.000 adelantaría Castillo
a Fujimori. Pero claro, esto no sería así, porque si nos está hablando usted, Lourdes, de esa diferencia de 200.000 votos, ¿no?, que parece que son fraudulentos con estos infiltrados en las mesas, este resultado puede dar un vuelco al final. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si esto se constata, sí. Claro, el debate se está ya limitando en efecto a determinar si en efecto existen o no elementos que permitan concluir que ha habido un fraude en mesa, que han habido irregularidades, la ley dice exactamente, fraude, irregularidades, presión, lo que fuere, que inclinan la votación a favor de un candidato. Mi opinión personal es que en estas mesas, en estos lugares en que hay que hacer este análisis, sí ha existido, por lo menos hay indicios razonables, pero claro, nosotros no somos los jueces, nosotros somos los ciudadanos que planteamos este cuestionamiento y es la autoridad electoral la que, sin evadir su responsabilidad, tiene que pronunciarse. Lo que diga la autoridad electoral, desde luego, nos guste o no nos guste, es lo que hay que acatar. Es una autoridad que tiene una serie de cuestionamientos, está incompleta, el presidente tiene doble voto, está demostrado que el presidente es un hombre con una tendencia ideológica de su juventud, lo cual es un derecho constitucional tenerla, pero hay pues exigencias muy grandes y estamos hoy día los peruanos demócratas empeñados en lograr ese cometido. Es decir, yo no me quiero salir un ápice de lo que es el marco constitucional y el deber de la autoridad electoral de cumplir con, como dice la Constitución, garantizar, asegurar, sobre la base de haber agotado todos los recursos, cuál es la verdad electoral. En eso estamos, esa es la batalla que se está librando. Siempre hay la tentación de la autoridad de decir, quito cuerpo porque no hay la pericia, porque no se presentó ahora, etcétera, etcétera. Y la exigencia que estamos haciendo y que vamos a también a reiterar, y gracias a ustedes por poderlo hacer internacionalmente, es que ese tema sea. Lejos está esto de ser una reacción biliosa tipo Trump. Nosotros creemos que hay necesidad de esclarecer con objetividad estos hechos y a la luz de ese resultado ver, porque está en juego dos cosas. Primero, la legitimidad del próximo gobierno, Elena, pero en segundo lugar, amigos españoles, está en juego lo que todos percibimos. Se hablan de algunos operadores peruanos o extranjeros que han entrado al Perú en los últimos tiempos, de este afán que existe en el ala castro-chavista de América del Sur, de poner un pie sobre el Perú. El Perú ha sido hasta hoy una resistencia a la sana economía latinoamericana, su alianza con Colombia, con México, con Chile, mirando a la Alianza del Pacífico, la firma de los tratados de libre comercio con Europa. El Perú ha sido una genuina resistencia muy importante frente al eje del ALBA, del Foro Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Entonces, es evidente que moviéndose las aguas en Colombia, moviéndose las aguas en Chile como se están moviendo, teniendo control sobre Bolivia, teniendo presencia en Argentina, el Perú es la joya de la corona, para hablar en términos monárquicos españoles. Entonces, es muy importante la legitimidad del gobierno y una férrea defensa democrática, porque advertimos que hay un interés no solo de un grupo peruano, de gente, operadores pues, del comunismo criollo, sino que hay realmente un interés en tener una presencia geopolítica en el Perú, y esto nos preocupa tremendamente. Claro, porque Fujimori ha dicho que detrás de todo esto, y entiendo que es de lo que usted nos está comentando, nos está hablando, está la izquierda internacional. Esa izquierda internacional se refiere, bueno, pues ahora es el Grupo de Puebla, Foro Sao Paulo. ¿Hay algún líder más que pudiera estar ahí? Porque incluso, bueno, Zapatero, el expresidente español, forma parte de ese Grupo de Puebla. Todos sabemos, con el mayor respeto, que el señor Rodríguez Zapatero ha sido condescendiente, ¿no? Siempre buscando términos intermedios y no siendo claro, solidario con la resistencia democrática venezolana. Y no tenemos la menor duda que Podemos, aunque se haya debilitado mucho en los recientes procesos electorales, en el reciente proceso madrileño, es un actor que también, con el que no se oculta relación. Y en el caso sudamericano, se enarbola mucho, se exalta mucho, porque se trata del Perú andino, de la relación con Evo Morales, con Bolivia. Y todos sabemos, además, si queremos mirar el ejemplo boliviano, que en el año 2019, con modalidades muy parecidas, mucho más violentas, lo reconozco, mucho más obvias, mucho más evidentes, mucho más descubiertas el mismo día,
Esto ha sido una cosa más sutil, esto ha sido una penetración inteligente, selectiva de determinados lugares en los que hacer este aumento de votos, ¿no es cierto?, o este traslado de votos blancos, para producir esta pequeñísima diferencia, pero no olvidemos que en el caso boliviano, en el año 2019, después de una imposición de Evo Morales de una victoria, terminó anulándose la elección porque se advirtió que resultaba inconducente. Entonces, yo siento que en el Perú, espero que sea pacíficamente, espero que sea, por supuesto, con el mayor respeto a las personas, pero yo creo que cada día va a salir más información y por eso quienes queremos en el bien del Perú, queremos que la autoridad electoral cumpla su tarea. Nuestro mensaje de esta grata entrevista me permite transmitir dos mensajes. Primero, nada está terminado, nada está concluido. No es exacto que estemos, digamos, en una resistencia personal de una candidata que se admire. Yo no soy fujimorista. Este esfuerzo y estos comentarios son a título estrictamente personal. Yo he sido presidenta de un partido, el Partido Popular Cristiano, que es el aliado del Partido Popular en el Perú, que somos parte de la Internacional Demócrata del Centro, de la Internacional Demócrata Cristiana. Entonces no tengo absoluta independencia, pero soy una demócrata y quiero que en mi país se respete la limpieza de un proceso electoral. Y es mi más profunda personal convicción que ha habido distorsiones en estas mesas y que por lo tanto tienen estas que anularse si es que la autoridad concluye en lo mismo que nosotros estamos concluyendo y presentando estas evidencias, estos elementos de análisis. Me parece que la autoridad debería terminar anulando esas votaciones y en consecuencia haciendo un reconteo de los votos por los demás, en cuyo caso, desde mi perspectiva, habrá ganado la señora Fujimori, que es lo que yo creo que ha ocurrido en México. Lourdes, pero conociendo ya cómo se las gasta el comunismo y cómo intenta resolver este tipo de situaciones, ¿no temen que al fin y al cabo también puedan llegar, si han cometido ese fraude en las mesas, a sobornar de alguna manera a esa autoridad electoral? ¿Temen que la autoridad electoral falle? Hay una sociedad muy movilizada, hay una opinión pública muy atenta. No hemos vivido este momento antes. Se produjo en el año 2000 con el intento del señor Fujimori, padre precisamente de reelegirse por tercera vez. Se produjo esa situación que condujo finalmente a un gobierno de transición, a una nueva elección en el año 2001. De mis tantos años en vida política, que son 40 y tantos, 43 exactamente, no recuerdo otra situación vivida como esta. De modo que hay que tener una opinión pública vigilante, hay que tener una prensa dispuesta, y ya también en eso hay divisiones, como pasa siempre, y nos interesa mucho la conciencia que las instituciones extranjeras, y entre ellas un país tan amigo como España, puedan tener para que no se dé por zanjado lo que todavía no lo está. Así es que, bueno, hay que agotar los medios, hay que actuar siempre con respeto, con la esperanza que la autoridad cumpla su tarea, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, la autoridad electoral dictaminase que no encuentra motivo de fraude y finalmente se proclame Castillo presidente, ¿tienen otra vía para recurrir? ¿Piensan hacerlo a nivel judicial, acudir a los tribunales? Siempre se puede seguir ese camino, es un camino bastante engorroso. Habrá que pensar, y desde luego siempre hay que tener alternativas políticas, pero yo creo que el día de hoy todavía estamos en el momento en el que debemos forzar, insistir con tenacidad y con respeto a la Constitución y la ley, dentro del marco democrático, dentro del marco constitucional, a lo que es la tarea de la autoridad, haciéndole ver, entre otras cosas, primero que es su responsabilidad constitucional, en segundo lugar que es la legitimidad del gobierno próximo, y en tercer lugar, no dejando de decir con claridad el riesgo al que se coloca nuestro queridísimo país, nada menos que en el año del Bicentenario de la Independencia, con un gobierno que pudiera surgir de una elección a todas luces cuestionada, y que además pueda conducirnos a una dependencia de un eje internacional, de una penetración de sectores comunistas en el país, con un operador desde Palacio de Gobierno muy débil y con unos operadores que han demostrado esto, su capacidad de movilización. Agregando a eso factores como rezagos de movimientos terroristas, de Sendero Luminoso en concreto, que han penetrado ciertas instituciones a las que el profesor Castillo, el candidato Castillo, no ha sido ajeno, como el Movadef, que es el movimiento de maestros,
la acción de los cocaleros y la influencia del narcotráfico en esas zonas. Es decir, y hasta se sostiene que algunos movimientos, esto ha salido, por ejemplo, la noticia el día de ayer, de un operador del grupo de Perú Libre, instalado en un departamento minero que se llama Apurímac, en la Sierra Sur de nuestro país, con vínculos iraníes y con Hezbollah. Es decir, esto es una cosa ya de seguridad nacional importante que no debiera dejarse de pensar en los términos de lo que el Perú representa, ubicado en el centro de Sudamérica, con un corredor andino muy importante, muy merecidamente crítico de lo que se vive, porque necesita una atención especial y una presencia del Estado, pero riesgosamente puesto en manos de todas estas influencias ideológicas de penetración sobre el Perú. Esto ya es el tema de fondo de lo que nos ocupa, no desde luego de lo que la autoridad electoral debe ocuparse, pero sí de la reflexión en voz alta que hay que hacer. Dejar alegremente que se consolide un fraude y que por esa vía electoral sectores radicalizados ideológicos en América Latina penetren para procurar tomar dominio sobre un país que ha sido una resistencia democrática y de transparencia y de buen manejo económico, realmente sería muy penoso, y por eso creo que los que estamos claros en estas ideas no debemos dejar en la lucha. Lourdes, háblenos un poco de Castillo, del candidato. Ya nos ha dicho que tiene vínculos, ¿no?, con movimientos izquierdistas radicales. ¿Cómo es él? ¿Cómo es el candidato? ¿Qué representa? Déjeme decirle que no lo conozco. Creo que como la gran mayoría de peruanos lo hemos conocido en este proceso electoral, o más bien teníamos un recuerdo de él, de su condición de líder sindical del magisterio peruano, pero del magisterio peruano en una huelga realizada hace al comienzo del gobierno, de este gobierno pasado, 2016, 2017, en que él se alió o fue ungido, levantado por un sector radical del magisterio. Ya el magisterio peruano tiene una organización que se llama el SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, que es bastante ideológico, que ha tenido muchas resistencias a los procesos de modernización de la educación. Pero al interior de ese SUTEP, para que vea el radicalismo, se generó un movimiento más radical aún que se llama el CONARE. Y ese CONARE tendió puentes a un movimiento de Sendero Luminoso, de fachada, de Sendero Luminoso llamado Movadef. Esto fue advertido en su día por el ministro del Interior cuando aquella huelga magisterial se produjo. Quien lideraba esa huelga, quien actuaba como secretario, era ese señor Castillo. De modo que ese es el último recuerdo que tenemos de él. Él en realidad, para ser sincero, se ha convertido en candidato presidencial porque el padre de la criatura, el líder del partido donde él postula, que se llama Perú Libre, que es un médico, un neurocirujano, me parece que es educado en Cuba, que tiene una mentalidad del chavismo, del castrismo de los 60. O sea, el lápiz, recuerden ustedes, es la movilización cubana, digamos, en los programas de alfabetización, y sus mensajes son absolutamente trasnochados, responden al castrismo de manual de los 60. Entonces, ese es el factor, y cada vez que el señor Castillo en esta última etapa se ha edulcorado, aparecen alguna gente correcta, izquierdosa, socialista, antifujimorista, ya, okay, eso es democrático, pues tienen derecho. Pero claro, cada vez que estos han aparecido, sale Cerrón a decir, perdón, esto es nuestro, esto se llama Perú Libre, esto lo montamos nosotros. Entonces, hay muchos riesgos ya geopolíticos por la importancia que mi país tiene. En eso sí levanto la bandera de un país ubicado en el centro de Sudamérica, con un potencial minero importante, con un potencial gasífero importante, con un potencial de litio en el sur importante. Este es un movimiento donde yo siento que la penetración quiere hacerse a través del sur, tanto por el interés de los recursos naturales como por ejercer un dominio muy vinculado al boliviano de Evo Morales, con modelos que podrían parecerse al Chapare, ¿no es cierto?, de Bolivia, donde hay sectores que finalmente se liberan en aras a una mayor tranquilidad, y porque además son parte de los compromisos del gobierno. En el Perú también tenemos una zona que se llama el Braem, altamente infiltrada por el cultivo de coca, que obviamente no es una coca para el cultivo, hay un cultivo tradicional en el Perú respetado, pero que ya se convierte en fuente del narcotráfico. Entonces, hay elementos muy explosivos de seguridad nacional que tienen que ser mirados con mucho cuidado y que no son advertidos por la gente de buena fe, ¿no es cierto? Haber un socialismo moderado, sí, gente pues que por se adecuaría a un socialismo europeo, que dice, no, este profesor es expresión, que lo es expresión popular, de protesta,
y me sumo a ellos. No, yo creo que hay que mirar eso con más cuidado y creo que internacionalmente el Perú debe ser visto como un país, repito, hemos sido una estupenda resistencia en América Latina, nuestra alianza con Chile, con Colombia, con México, la Alianza del Pacífico, en estas últimas décadas de crecimiento con muchísimas carencias y todo esto es lo que está en riesgo. Ajá. El instrumento esta vez para hacerlo ha sido una penetración electoral civilinamente organizada con estas pruebas que están surgiendo a borbotones de irregularidades que yo no dudo en calificar de fraudes destinados a inclinar la votación de un candidato. ¿Cómo lo están narrando allí los medios de comunicación en Perú? Porque vimos, bueno, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, en su momento, cuando denunció fraude electoral, todos los medios de comunicación decían que eran pruebas infundadas, pero ni siquiera le había dado tiempo a Trump en su momento a presentar nada. Y los medios de comunicación al unísono ya advertían de que eran pruebas infundadas y que no tenía, o sea, que no tenían ningún tipo de prueba, pero no sabían nada. No sé si en Perú, de alguna manera, ya están diciendo que no hay nada. Mire, ¿Cuál es la situación mediática en Perú? ya, es muy importante. Pasa a veces, y yo lo he vivido, yo he vivido procesos electorales en que mi votación, no pasé a la segunda vuelta, pero mis votaciones fueron muy reñidas. Hay un momento en que se produce una especie de fatiga, ¿no? O sea, ya saben que incluso en el caso peruano ha sido expresada gráficamente en un diálogo del presidente de la República con nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, residente en su país, ¿no es cierto? En que le ha dicho, oye, mira, a ver si, en el fondo, ¿no? A ver si la convences que ya se voltee la página. Y seguramente al otro lado también. O sea, hay una cierta tentación de decir, ya, ¿saben? Que salga lo que salga, ¿no? Y eso hay. Sin embargo, también hay una prensa vigilante, hay una prensa crítica, hay una preocupación porque hay una movilización ciudadana y hay una preocupación ciudadana. Y yo creo que esta difícilmente va a decaer. Es más, yo creo que en la medida en que vaya más gente hablando, a ver, ¿qué le puedo decir? Ayer, en un pequeño video, 4 personas humildes de un poblado en el nororiente peruano que se llama San Ignacio, en la región de Cajamarca, en unas mesas en las que había 0 votos. 4 personas humildes salían y soy fulano de tal, acá está mi DNI. Yo voté en esa mesa y yo voté por la señora Fujimori y mi voto no está. ¿Dónde está mi voto? Así como eso, yo creo que van a comenzar a salir miles de cosas. No sé si esas eran mesas impugnadas o no. ¿Ya? O sea, por digo, el problema legal se está circunscribiendo a 800 mesas. No sé si las, pero eso yo tengo la sensación que va a fluir, a fluir, a fluir. Entonces, el mensaje tiene que ser muy contundente hacia la autoridad electoral y creo que este medio me permitirá llegar a una ciudadanía también crítica como es la española y eventualmente a algunas autoridades. Qué duda cabe que a mis amigos del Partido Popular, a los del Fox que lo están haciendo, a propios ciudadanos y al propio PSOE, porque el APRA, que es su aliado en el Perú, está muy firme, muy claro en la lucha democrática. Entonces, creo que los partidos democráticos tenemos que mantenernos vigilantes, pero sobre todo esta ciudadanía independiente que se siente burlada. Al Perú han ido a votar viejitos, personas mayores, conscientes de su responsabilidad, ¿no? Los peruanos en el extranjero, en Madrid, en Sevilla, se han movilizado interesantemente a manifestar su voluntad. Entonces, hay un cuidado del resultado electoral que tenemos que exigir a su momento. La prensa, dividida, le diría yo, unos un poquito más críticos, otros ya diciendo, volteemos la página, y todos, yo lo reconozco, gane quien gane, todos preocupados cómo construir una relación más armoniosa, menos tensa, menos polarizada a partir del 28 de julio. Pero hay momentos en los que agotar el esfuerzo de conocer la verdad no es un esfuerzo inútil, sino es la base y la garantía de la legitimidad del próximo gobierno. Claro, es que le iba a preguntar por eso, Lourdes. ¿Cuál es el ambiente social en Perú? ¿Está ahora mismo la sociedad dividida? ¿Hay enfrentamientos? ¿Hay enfados? ¿Crispación? ¿Cómo no, Elena? Yo no puedo, primero no puedo negar la geografía electoral, ¿no? Sería ciega no darme cuenta que, como yo creo, la señora Fujimori ha triunfado por un pequeñito margen con votos del Perú más moderno. Ica, región al sur de Lima, la región Lima, el centro de nuestro país, la capital y su región aledaña, y el norte, que es un norte agroindustrial de exportación. Uy. Ha perdido. Y en todo el eje andino, ¿no es cierto?, de los Andes peruanos,
ha ganado en la selva, como no en Ucayali, como en Loreto, pero ha perdido en todo el eje andino, ¿no? De modo que uno no puede dejar de leer que hay un sentimiento, más aún después de la pandemia, de abandono, de ausencia de Estado, de la sensación que la modernidad que hemos vivido, que ha alcanzado a pasar gente de la clase, de un sector muy pobre, a una clase media emergente, a hijos que se están educando, hay un nivel de progreso alcanzado, insuficiente, que se ha revelado gravísimamente en las carencias de un Estado en el que hubo recursos que se dilapidaron y mal usaron y que no llegaron al destino que tenían que llegar. De modo que yo no puedo dejar de leer que hay una población dolida que ha dicho, mire, a ver, si con este hombre nos va mejor, vamos a ver, una aventura puede ser mejor que mantener el statu quo que no me va bien a mí. Yo creo que todo eso se da, y se da penosamente, y por lo tanto el gran desafío después del 28 de julio, a pesar de estas semanas de tensión, será intentar, dependiendo qué pase, si gana la señora Fujimori, construir un gobierno de ancha base, con el control ciudadano que corresponderá y con una oposición democrática que tendrá que darse, y hacer una tarea enorme de cercanía. Si no lográramos éxito en estas, que considero son justas reclamaciones, y la autoridad electoral terminara consagrándose al Castillo, pues habrá que hacer, por un lado, una oposición democrática muy sólida, respetuosa, constitucional, para marcar la cancha, y ojalá al interior de ese grupo, yo tengo mis dudas de que eso ocurrirá, pueda haber un balance de poder. Me temo, sin embargo, que estaríamos ante un presidente muy débil, copado por grupos ideologizados y con esta influencia internacional que a todas luces es preocupante, y por eso creo que la solidaridad y la preocupación por el Perú es la solidaridad y la preocupación con defender el que ha sido un bastión de crecimiento económico, de buen manejo económico, de defensa democrática y una resistencia hacia este mundo abierto en el que América Latina no puede estar ausente. Creo que el camino mostrado por Venezuela, por Bolivia, por Argentina, por Nicaragua, solo es un modelo de deterioro y de mayor pobreza, aunque se base el planteamiento en la alegada lucha contra la pobreza. Ajá. Lourdes, ¿cuándo sabremos algo? He leído que en 2 semanas se podría pronunciar la autoridad, ¿no? Yo Electoral. calculo que 2 o 3 semanas debe ser el tiempo razonable en el que, agotando los recursos, se conozca la verdad. Y le repito, yo tengo más de 40 años de vida política, soy integrante de un partido político democrático, le reitero, nuestros vínculos son con el Partido Popular de España, integramos juntos con Pablo Casado, además como miembro de la directiva, yo soy miembro de la directiva de la Internacional Demócrata del Centro, que preside el presidente Pastrana, de modo que nuestra trayectoria democrática es de por vida, y lo será de por vida. Pero creo que también la democracia tiene que ser una democracia clara, tiene que ser una democracia valiente, tiene que ser una democracia capaz de marcar el derrotero que corresponde, y eso es lo que estamos invocando a nuestros amigos españoles, que pueden estar haciéndose la idea, ya, esto se volteó por las noticias tendenciosas, o que van en la línea que usted me señala. Pasemos las olas, ya no hay nada más que hacer. No, señores, que tenemos todavía 2 semanas o 3 semanas de lucha larga, y luego de una evaluación política de qué cosa es lo mejor para nuestro país. Claro, estoy entendiendo ya por último, Lourdes, le pregunto, que o sea, que no, los partidos españoles democráticos o el Partido Popular, no sé si la han llamado, se han preocupado, están pendientes o al menos han contactado con Fujimori. Curiosamente en esta etapa ha habido un representante de Vox, un parlamentario europeo que ha estado presente. Bueno, sin duda, IDEA, que es una institución que reúne a expresidentes, ha emitido un importante pronunciamiento con la firma de José María Aznar, y el presidente Pastrana, que es el presidente de la Internacional Demócrata del Centro, está teniendo una posición muy clara. Pero hay que hacer más tareas, hay que seguir adelante en esta lucha, y a veces los días ganan, ¿no es cierto? Entonces hemos concentrado un primer esfuerzo en esta batalla, pero gracias a usted y a otros amigos que están ayudándonos en esta tarea de difusión, creo que este es el momento en estos días también de multiplicar nuestras relaciones internacionales, de trasladar nuestros mensajes y de procurar que haya una mayor atención por parte de nuestros aliados en otros países del mundo y en concreto en España.
tierra en la que, por lo demás, debo decirles, yo me he educado, yo he hecho mi posgrado y recientemente mi doctorado en la Universidad de Toledo, así que como comprenderán, yo tengo por su país gratitud y un enorme cariño. Pues Lourdes, muchísimas gracias por habernos atendido. Espero que tengas mucha suerte en esa demostración de la verdad y que la democracia al final triunfe y que, bueno, que el comunismo no pueda asediar, ¿no?, las instituciones de esa manera, ¿no? Que triunfe la justicia ante todo. Tenga usted la certeza, Elena, que estamos en esa batalla, que la daremos hasta el final. Y como yo soy una mujer de fe y creo que la verdad siempre triunfa, tendremos muy presentes a quienes nos han permitido explicar estas ideas. No se trata de imponer a nadie, y yo soy consciente que nosotros somos los ciudadanos movilizados que estamos planteando ese tema, pero hay una autoridad que es la que tiene que resolver, pero nos ayuda mucho generar la conciencia necesaria para que esa autoridad se comporte como tiene que ser. Muchísimas gracias.